Capítulo 78. La bestia herida. 649.746 M41. Último segmento. En las 2 semanas que el behemoth de la flota Enjambre pasó escondiéndose detrás del pozo de gravedad del gigante gaseoso en el extremo frío del sistema solar, los ultramarines emplearon ese período reforzando aún más sus defensas. Los tiránidos habían cometido el grave error de subestimar a Marneus Calgar. Marneus Calgar, sin embargo, no cometió ese error. Tenía suficientes recursos para conquistar una docena de sectores a su alcance y no se olvidó de ellos. Varias flotas escindidas se dirigían hacia mundos lejanos de poco valor para el imperio. De hecho, la flota Enjambre principal en realidad se había reducido severamente porque se había separado al menos una docena de pequeñas flotas separadas para recolectar materiales orgánicos. Cuando la flota Enjambre resultó tan dañada por el poder de los bombardeos de misiles de alcance extremo y las ingeniosas tácticas de emboscada del diseño de Calgar, la flota Enjambre comenzó a llamar a las flotas de los mundos periféricos, comenzando con aquellas que aún no habían llegado a sus mundos objetivo. Calgar había estado esperando una respuesta similar. 3 flotas de batalla, de Madrox, de Scintilla y de Fentros, se desplegaron desde su estación temporal sobre Macragge y se dirigieron a rastrear y acabar con las flotas escindidas. La flota de batalla Madrox encontró su flota fragmentada objetivo en la nebulosa Eudrosiana, desviándose de los mundos salvajes gemelos de Vingras y Singras hacia Prandium. Era la más cercana de las flotas disidentes y, al ser la más grande de las flotas de batalla desplegadas, la flota de batalla Madrox se enfrentó a ella. El Adeptus Mechanicus encendió artificialmente una de las mayores bolsas de gas de la nebulosa, forzando una anomalía de gravedad increíble de corta duración pero lo suficientemente poderosa como para sacar a la flota fragmentada de su método de FTL. El almirante de la flota de batalla Madrox hizo un excelente uso de su flota de un acorazado clase Victoria, 3 acorazados Retribution, 6 cruceros de batalla Overlord y 4 cruceros Dominator apoyados por una veintena de escoltas. Utilizando los cañones Nova de los dominadores, la flota de batalla Madrox despejó el camino hacia las 7 naves colmena menores escondidas dentro de las espesas nubes de formas de vida tiránidas. Por esa brecha entraron los barcos más grandes, con las escoltas defendiéndose de los enemigos más pequeños. Atrapando a los aturdidos barcos colmena entre ellos, los poderosos acorazados y cruceros de batalla bombardearon los barcos colmena sin piedad con sus poderosos cañones macro de costado hasta que la quitina y el caparazón se agrietaron y se abrieron de golpe. Luego, incluso cuando 2 de las naves colmena fueron destruidas y una paralizada, las naves imperiales abrieron la disformidad y salieron de la batalla, arriesgándose a fallas catastróficas del motor de disformidad. El resultado fue la destrucción de un Overlord Battlecruiser, cuyo casco se arrugó como un tejido y su tripulación masacrada por los demonios de la disformidad, pero el resto de la flota escindida también había sido arrastrada por la entropía de la disformidad, matando a 100 millones. Criaturas y destrozando las naves colmena sobrevivientes dentro de la flota escindida. Esto terminó efectivamente con la flota escindida de unirse al Behemoth. La Battlefleet Scintilla libró una guerra de escondidas de una manera que realmente molestó a la flota disidente tiránida. Atrapando a la flota escindida dentro de un amplio campo minado, la flota de batalla más pequeña usó sus baterías lance y torpedos para molestar a los tiránidos para que enviaran decenas de miles de criaturas y cientos de bionaves. Luego, la flota de batalla navegaba hacia el campo minado, del cual tenían un mapa preciso, y acorralaba a los tiránidos que los perseguían en trampas mortales. Por supuesto, incluso las 3 pequeñas naves colmena fueron suficientes para dejar de enviar criaturas después de 5 intentos de eliminar el Battlefleet Scintilla. En su lugar, los alienígenas enviaron oleadas de minas de esporas masivas e hinchadas a un solo vector, con la esperanza de despejar un pasaje. Poco sabían los alienígenas que esto ya estaba predicho, y las criaturas tiránidas se derramaron a través de esa brecha en el campo minado. Los tiránidos se encontraron atrapados entre cientos de asteroides altamente radiactivos y una nueva llamarada solar causada por la tecnología del Mechanicus. Cuando la llamarada solar golpeó a la flota fragmentada, se vio obligada a huir hacia la rápida andanada de asteroides radiactivos que las escoltas de la Battlefleet Scintilla habían arrojado hacia ellos. Luego, el asteroide explotó, enviando miles de millones de metralla mortal que atravesó incluso el grueso caparazón de las naves colmena y envenenó su carne. Decenas de millones de criaturas tiránidas murieron y mientras el último barco colmena moría, la flota de batalla Scintilla regresó con sus naves pesadas y acribilló a los tiránidos con baterías de lanza hasta que murió el último barco colmena.
Desafortunadamente, el Battlefleet Centros, mucho más pequeño, no tuvo tanta suerte cuando intentó interceptar la flota escindida que había ido muy al oeste del curso principal del Tiránido. El Battlefleet Centros, de hecho, fue aniquilado. Habían conocido a los Zerg. 649.746 M41. Último segmento. Sistema El Raison. Observé cómo las naves imperiales se acercaban a la flota fragmentada de 4 naves colmena y alrededor de 1.000 millones de criaturas. ¿Sabes? Cuanto más veo que esto sucede, más respeto la estratagema de Calgar. Dados los recursos, el tiempo y la información, este hombre ha lisiado sin ayuda a la temible flota enjambre tiránida, murmuré a la proyección de Alena. Es bastante impresionante, estoy de acuerdo, pero no hay todavía unos 100.000 millones de criaturas por ahí y cientos de pequeñas naves colmena. La nave colmena principal ni siquiera ha llegado al sistema Prandium todavía, respondió Alena mientras se acomodaba en mi regazo como un gato. Oculté deliberadamente esa información al Imperio. Quiero que esta batalla sea exquisitamente pareja, para que los ultramarines tengan una falsa esperanza. De hecho, mi plan era dar a los Tiranids una victoria sangrienta sobre Prandium y los ultramarines para retirarse a Macragge derrotados pero aún viables. Solo desearía que no hubiera tantos bibliotecarios en Prandium, no puedo ver lo que está pasando allí sin revelarme, gruñí con disgusto. Especialmente Tigurius, ese hombre es realmente aterrador. Aterrador. Usted debe estar bromeando. No es aterrador como si fuera una amenaza, sino aterrador como la posibilidad de que arruine mis planes en el momento equivocado. Realmente, no estoy amenazado por un psíquico humano en esta etapa. Si me enfrentara a Ahriman de nuevo, destruiría su pequeña mente con un estornudo. Alena sonrió ante mi jactancia. Bueno, este es mi turno, cariño. Espero que ese cuerpo a bordo del Omega Leviatán esté listo para mí. Preguntó Alena. Debería serlo. Aún así, quiero que tengas cuidado, querida. Me pediste esto demasiado tarde para que yo realmente lo configure bien. Apenas tuve una semana para configurarlo. Si algo sucede, simplemente corta el conexión y vuelve a mí. ¿De acuerdo? Alena asintió y me besó en la mejilla antes de que su proyección se desvaneciera. Una vez que se fue, volví mi mirada hacia la batalla entre la flota de Fentro y la flota escindida. Los Fentros de la flota de batalla enviaron una andanada de torpedos para provocar a los tiránidos y, como pequeños cachorros, la flota escindida envió una gran parte de sus criaturas menores tras la flota de batalla. La flota entró en el vasto campo de asteroides que una vez había formado los planetas gemelos que fueron destruidos por algún evento antiguo. Desafortunadamente para los Tiranids, el sistema El Raison era uno de los sistemas del sector Fentros, lo que le daba a la flota de batalla una ventaja local. Conociendo demasiado bien el cinturón de asteroides, especialmente después de que Lord Calgar de los Ultramarines ordenara al almirante que planificara y ejecutara la idea, la flota de batalla siguió un curso cuidadosamente trazado a través de los asteroides, arrastrando al enjambre tiránido hacia las profundidades de los asteroides. En el momento en que la última nave humana finalmente abandonó la protección de los asteroides, había más de 200 millones de criaturas tiránidas llenando el segmento del cinturón de asteroides. El almirante pulsó el interruptor de detonación. 4 minutos más tarde, 200 millones de criaturas tiránidas murieron cuando los asteroides explotaron a su alrededor, enterrando a las criaturas en una cascada catastrófica de rocas que volaban a una velocidad increíble. La flota escindida había perdido instantáneamente casi 2/3 de sus criaturas y vio naves de escolta, dejando a las 4 naves colmena bastante vulnerables. Sintiéndose amenazada y moviéndose instintivamente, la flota fragmentada intentó desviarse del campo de asteroides. Fue en ese momento que el almirante a cargo cometió un error crucial. Habiendo interceptado los mensajes telepáticos enviados al almirante por Lord Calgar, instantáneamente supe mi oportunidad. Tenía la esperanza de atacar a la flota de batalla un poco más tarde, cuando la flota disidente tiránida estuviera adecuadamente paralizada, pero esto tendría que funcionar. El tonto almirante ordenó a su flota que persiguiera a la flota disidente, disparando al azar contra las naves colmena. Reaccionando a los ataques obvios, las naves colmena tiránidas generaron millones de minas de esporas que habían estado criando dentro de sí mismas y luego rociaron esas esporas en la flota humana mucho más pequeña. Bombardeados por las minas de esporas, los Fentros de la flota de batalla perdieron rápidamente su nave insignia que se había lanzado primero contra los tiránidos. Sin liderazgo, la flota de batalla entró en pánico y fue abrumada rápidamente por los 100 millones de criaturas tiránidas y bionaves.
Alena, comienza tu asalto. Dejé una sola gota de mi conciencia en la flota Serg oculta que observaba la batalla entre los humanos y los tiránidos. De las sombras del espacio vacío brotaron 10 millones de Scourges, cada uno hinchado con sacos parecidos a Pestelin. Un enjambre de 1 millón de mutaliscos, gatliscos, devoradores y corruptores brilló desde el campo de invisibilidad que había arrojado sobre ellos. ¡Bum! Y ahí va la última nave humana. La última nave humana fue golpeada por una docena de Scourges incluso cuando intentaba huir, y las explosiones perforaron el motor y lo detonaron. Los tiránidos también sufrieron, con los 10 millones de Scourges literalmente destruyendo a la mayoría de sus criaturas escoltas. Spore Mine solo demostró ser una adición a las explosiones de ácido y fuego inextinguible. Los Zerg Tiamat eran las bionaves Zerg orientadas al combate con tecnología de fusión Protoss, y brillaron en la vista antes de lanzarse contra la flota escindida tiránida. Aunque con solo 2 kilómetros de longitud y una apariencia más delgada que sus hinchadas hermanas Leviatán, las Tiamat eran mucho más peligrosas. Mientras observaba, casi 80.000 criaturas tiránidas, incluidas casi 3.000 bionaves, reenfocaron su atención de la flota humana derrotada hacia mis secuaces. Sospecho que la flota escindida se sorprendió ante la aparición de una flota que simplemente apareció junto a ellos. Claramente, mis Tiamats fueron superados en número y también lo fueron las criaturas escoltas. Tenía algo más de 300 Tiamats escoltadas por 10.000 pequeños voladores como mutaliscos y corruptores. Sin embargo, mis criaturas Zerg se movían de formas mucho más organizadas y tácticas. Moviéndose en escuadrones de 5, los Tiamats empujaron ante ellos los cuerpos duros y gruesos de los devoradores, permitiéndoles absorber los daños de las minas de esporas y las pequeñas criaturas tiránidas. Años de evolución habían llevado a los devoradores a convertirse en el equivalente de las cucarachas entre las fuerzas terrestres. Más lentos que mutalisks o gatlisks, pero cubiertos de un caparazón grueso y fuertes propiedades regenerativas, así como un escudo de bajo nivel, los devoradores atacaron a sus atacantes con gotas de ácido altamente explosivas que literalmente rociaron una gran área con un exudado ácido que disolvió lentamente a los objetivos mientras se endurecía. Sobre cualquier orificio o mecanismo. Esta habilidad de los devoradores también funcionó con los tiránidos, quizás incluso mejor ya que el ácido también redujo la regeneración de los tiránidos, mientras que algunas criaturas menores fueron asfixiadas por las gotas de ácido. Tejiendo entre estos devoradores había corruptores en sus decenas, moviéndose en enormes masas de tentáculos y lluvia de esporas que atravesaron el caparazón tiránido antes de explotar y dejar metralla psiónica. Evolution of Corruptors había mejorado su capacidad ofensiva, permitiendo que el biomorfo cambiara la espora ácida de los Corruptors en un insecto viviente que no solo rastreaba a su objetivo, sino que instintivamente se dirigía hacia la firma de energía más grande una vez dentro de la nave enemiga. Cuando se usaban contra naves no tiránidas, estos gusanos de esporas psiónicos que habían logrado atravesar el blindaje encontrarían un corredor y nadarían hacia el motor o los generadores de escudos o las baterías de armas antes de explotar con una huella psiónica. Esta metralla psiónica mortal existió solo durante un segundo, pero destrozó incluso los mamparos compuestos de adamantium como si fueran papel de aluminio. Dentro de las bionaves tiránidas, estos gusanos de esporas nadaban a través de las venas y arterias de la bionave, buscando los órganos principales antes de explotar. Las hordas de corruptores se ocuparon de las bionaves tiránidas del tamaño de un crucero, ralentizándolas y paralizando las naves más grandes como lo habrían hecho los bombarderos imperiales, pero con un efecto mucho mayor. Luego había 9.000 mutalisks y gatlisks en enjambres gigantes, aparentemente dispersos y desorganizados pero en realidad moviéndose en patrones intrincados para maximizar la exposición ofensiva mientras alejaban a los pequeños y frágiles voladores de los ataques de represalia. De hecho, hubo represalias. Miles de Tyranid Stalker drones con sus tenazas afiladas de 3 puntas atacaban a todas las criaturas Zerg que podían en un frenesí aterrador, mientras que los de Atburner Kraken se escupían enormes bolas de ácido que disolvían casi instantáneamente varios mutalisks o gatlisks que tenían la mala suerte de quedar atrapados en sus manos. Ataques. Los merodeadores oscuros y los demonios del vacío también se lanzaron al campo por cientos, lanzando oleadas de rayos de ácido, y decenas de Razor Fiends se enfrentaron a los mismos Tiamats. Versiones espaciales masivas de Venom Cannons, enormes Bioplasmid Cannons similares a la criatura simbiótica en un Exocrines, y versiones gigantes de Fleshborer fueron disparadas por miles. Los tiránidos llenaron el espacio con multitudes increíbles de minas de esporas, escarabajos barrenadores, rayos de bioplasma y cristales venenosos.
Los Zergs llenaron el espacio con oleadas interminables de Scourges, Glaive Worms, Spore Worms y Acid Spores. Entonces los Tiamats se encontraron con sus contrapartes. Los tentáculos enrollados de Tiamat estallaron hacia afuera cada 5 segundos, abriendo heridas abiertas gigantes en los cruceros tiránidos con el efecto Warblade, cauterizando las heridas con residuos psiónicos que se negaban a sanar. Scourges y Pestilings, engendrados por los Tiamats, llovieron sobre las naves tiránidas mientras que las docenas de torretas gemelas en la parte trasera de los Tiamats utilizaron tecnología Protoss avanzada para derramar pulsos disruptores de fase. Luego, la cabeza de dragón de los Tiamat abrió sus fauces abiertas solo para revelar enormes orbes de energía disruptiva. Una ráfaga de 3 de esos pulsos de disruptor de fase fue suficiente para acabar con un Dark Prowler o un Void Fiend. Incluso cuando el enjambre de mis criaturas liderado por Tiamat se enfrentó a las criaturas escoltas de la flota escindida tiránida, mis guardianes y señores de la progenie aparecieron por encima de los tiránidos, escoltando a Garudas, Krakenlings y Krakenlisks. Por supuesto, también estaban rodeados de 10.000 rebaños de mutaliscos/agatliscos. Los 16 Garudas fueron los primeros en disparar. Se detuvieron en el espacio, permitiendo que el resto de su grupo avanzara, luego abrieron sus alas de 2 kilómetros de largo. La extensión de las alas fue lenta, pero el cierre de las alas fue de una velocidad increíble, y esa energía cinética se transfirió directamente a las enormes espinas. El efecto de catapulta psiónica sumado a esa ola de alas envió las espinas largas de 5 metros a toda velocidad hacia la flota escindida con terrible malicia. 192 espinas de Garuda casi parecían como si fueran a golpear a los Krakenlisks y Krakenlinks que se dirigían hacia los tiránidos, pero las enormes espinas parpadearon, desaparecieron por unos momentos, antes de reaparecer a solo miles de kilómetros de las naves colmena tiránidas. Propulsadas a velocidades increíbles, las enormes espinas perforaron 3 de las 4 naves colmena. Luego, perforaron el grueso caparazón de las naves tiránidas con facilidad, ya que la carcasa de Siblade permitió que las espinas casi ignoraran el biopolímero de los tiránidos. Momentos después, las 3 naves colmena se cubrieron con las flores brillantes de la fisión nuclear mezcladas con una cascada psiónica muy destructiva que frió todo dentro de esas paredes de fuego y muerte. Los guardianes y los señores de la progenie dispararon sus progenies y ácido de largo alcance contra las criaturas de escolta tiránidas que ya estaban siendo confundidas por la muerte de sus naves colmena. Los Krakenlisks se envolvieron alrededor de los cruceros tiránidos con poderosos tentáculos que se aferraron con fuerza a las naves tiránidas que se retorcían. Incluso cuando las 12 lenguas de perforación se hundieron en las entrañas de estas bionaves y alimentaron al Krakenlisk, incluso cuando el poderoso rayo prismático comenzó a abrirse camino a través de las bionaves. Decenas de miles de gargoyles, arpies, arridans y las temibles ibecrones pulularían sobre los 200 Krakenlisks que habían encontrado sus objetivos y se aferraron. En respuesta a las diminutas pero molestas criaturas tiránidas, los Krakenlisks activaron sus sistemas de autodefensa. Esos cientos de Spore Crawlers y Spine Crawlers salieron de su agujero habitual en el caparazón y se reposicionaron en mejores posiciones antes de disparar contra las criaturas tiránidas o sacarlas del espacio. Smokes de gas tóxico y microorganismos Zerg comenzaron a envolver a los Krakenlisks incluso cuando las criaturas tiránidas se abalanzaron sobre la criatura de ataque Zerg, y criaturas menores como gárgolas y arpías simplemente se derritieron y se pudrieron hasta los huesos en minutos. Con 3 de las naves colmena vivas pero completamente incapacitadas, la última huyó de sus hermanas lisiadas. Esto había debilitado aún más a las 3 naves colmena, ya que la nave colmena saludable se llevó consigo al resto de las escoltas. Explotando tal debilidad estaban los Krakenlinks. Estas pequeñas criaturas con tentáculos rodearon rápidamente a las inutilizadas naves colmena tiránidas. Extendieron sus tentáculos largos y delgados y formaron una red gigante llena de campo psiónico para evitar la transición a la disformidad, aunque tal medida era para los motores de disformidad de otras especies. Aún así, impidió que cualquier criatura huyera de la devastación que sufriría momentos después. Una vez que los miles de Krakenlinks formaron la red aparentemente suelta para contener las naves colmena tiránidas, el resto de sus tentáculos comenzaron a tejer en movimiento circular hasta que cada uno sostuvo una bola de energía crepitante. Dispararon.
Aunque cada orbe de energía no era más grande que una cápsula de desembarco de marines espaciales, el impacto fue mucho mayor. Dentro de las 5 oleadas de tales ataques, las 3 naves colmena tiránidas paralizadas se habían convertido en una sustancia pegajosa de aminoácidos congelada en el espacio, preparada para que los Zerg la devoraran. Barco colmena Serpandion Alena estiró sus alas mientras intentaba familiarizarse con el cuerpo nuevo y temporal con el que se enfrentaría a los tiránidos. Este cuerpo era más pesado que sus cuerpos temporales habituales, y quizás más parecido en masa a su cuerpo principal. Justo por encima del tamaño de un marine espacial, pero de apariencia mucho más esbelta, el cuerpo claramente femenino de Alena estaba cubierto de un grueso caparazón niquitina y el metal amarillo de los protos entretejido alrededor de las áreas vulnerables, mientras que las articulaciones permanecían extremadamente flexibles. Sus pies se parecían un poco a los zapatos de fútbol de la antigua Tierra con las garras debajo diseñadas para permitirle atravesar cualquier superficie incluso sin gravedad. De hecho, las garras de los pies le permitieron hacer lo que Overmind llamó el Moonwalk. Para ser honesta, se movía usando su energía psiónica residual que naturalmente la despegaba como humanos con olor corporal. Realmente no necesitaba caminar, pero la mente suprema estaba muy obsesionada con las medidas de emergencia y las contingencias. Sus nuevos dedos también estaban protegidos y eran mucho más grandes que sus brazos. Aunque sostenida por huesos metálicos y tendones duros, sus manos eran grandes y con garras igualmente grandes. Su espalda también presenta las alas esqueléticas, pero 4 de ellas sí eran más como ganchos y agujas en extremidades articuladas. Revisó su cuerpo para ver el número de cristales de Kaidarin y la cantidad de energía bruta almacenada en todo el cuerpo. Ella estaba satisfecha. Asintiendo con aprobación, giró la cabeza para ver a Toby saliendo del huevo con las garras. Esta forma de Toby se parecía más a un oso que a la forma felina habitual sobre la que montaba. Aún siendo un serguesno en su base, el cuerpo temporal de Toby era enorme, eclipsaba fácilmente a un Terminator de la Marina Espacial y alcanzaba el tamaño de un Centurión, pero con garras enormes. El nuevo cuerpo de Toby era bastante capaz de pararse sobre las patas traseras, dado su grosor y tamaño, y las patas delanteras eran ofensivas con largas garras que brillaban naturalmente con Warblade, y las 2 garras articuladas en su espalda eran más grandes y con garras como guadañas. Con borde dentado. Alena notó que las glándulas salivales ácidas habituales de Toby habían sido reemplazadas por glándulas portadoras de cristal Kaidarin y que sus alas se parecían más a las de un pájaro que a las habituales alas de insecto. Bueno, este cuerpo se ve muy marcial en cualquier caso. Preparémonos, Toby, dijo Alena mientras caminaba hacia el gran punto de reunión dentro de la nave colmena. La enorme cámara albergaba fácilmente a 1.000.000 de criaturas Zerg solo en el piso más bajo, y había 4 pisos más un poco más pequeños. Luego había enormes rostros boquiabiertos de gusanos nidus especiales a lo largo de las paredes, donde aspiraban a las criaturas Zerg reunidas y las escupían por el otro extremo. Una matriarca se acercó al lado de Alena. Mi reina, nuestra nave colmena se acerca a la suya a una distancia de ataque, y aún no nos han detectado. Alena se burló. Por supuesto que no. No tenemos la habilidad de encubrirnos de cualquiera, matriarca. Nuestra tecnología es de los propios protos. Estas bestias no pueden vernos. Nuestros ataques revelarán nuestra existencia, pero aún así no podrán vernos. La reina del enjambre sonrió maliciosamente. Aún mejor. Ataca. A su orden, la nave colmena Serpandion reaccionó casi instantáneamente, extendiendo sus cientos de tentáculos. La solitaria nave colmena tiránida se sorprendió mucho cuando algo brilló justo encima de ella poco después de haber huido de sus naves hermanas. Decenas de criaturas más pequeñas fueron destrozadas por algo invisible que atravesó el vacío del espacio y luego perforó la armadura exterior de la nave colmena. Aunque no pudo detectar la presencia, las naves tiránidas sintieron que montones de ganchos afilados y torcidos de enormes tamaños se enterraban en su carne y mantuvieron la enorme nave tiránida en su lugar mientras otras cosas afiladas perforaban su carne. La nave tiránida sintió la sensación aplastante de los tentáculos orgánicos y cálidos que se clavaban profundamente en su espalda y llegaban a las numerosas cámaras de su vientre. Intentó girar o retorcerse, pero los ganchos eran demasiado poderosos y flexibles. Otra docena de ganchos cayeron rápidamente a los costados de la nave colmena tiránida, eliminando aún más la capacidad de escapar. Luego llegaron las decenas de miles de pestelings y azotes que se movían en una pantalla gigante de muerte explosiva, y se filtraron a través de los enjambres de escoltas de criaturas tiránidas.
Miles de gárgolas y arpías desaparecieron en un instante, mientras que las criaturas explosivas se amontonaron rápidamente sobre los voladores más grandes, como las aridanas y las brujas de la colmena. Las 12 cámaras de Pandión estaban siendo vaciadas. Aunque solo se habían llenado las cámaras más bajas, todavía significaba que 12 millones de criaturas Zerg, incluidas 600.000 criaturas de un nivel más alto que los Zerglings, estaban siendo vertidas en la nave colmena tiránida. Después de unos 5 minutos, Alena cargó hacia adelante. Montada sobre Toby, Alena se dirigió a las fauces abiertas del gusano Nidus y fue seguida por no menos de 50 Alpha Hunter Killers y 500 Alpha Raptors. El viaje a través de las entrañas lubricadas de un gusano Nidus nunca fue cómodo, pero hizo el trabajo rápido. En cuestión de segundos, Alena y Toby salieron de las fauces de otro gusano Nidus y saltaron a una cámara de carne llena de Zerg y tiránidos que luchaban entre sí. Un hidralisco clavó con precisión su garra resplandeciente en la cabeza de un Ormagaunt, ensartando su pequeño cerebro y destrozando sus células, pero el hidralisco fue inmediatamente acosado por otro Ormagaunt que cargó contra la criatura más grande. El hidralisco escupió sus espinas. El Ormagaunt y otro detrás de él fueron salpicados con espinas y cayeron, solo dos revelan 2 Ormagaunts más y un Termagant. Estas 3 criaturas estaban a punto de atacar al hidralisco cuando 4 Zerglings se precipitaron sobre ellos, y las ráfagas de garras vieron la muerte de 3 Zerglings y 2 Ormagaunts, con el último Zergling y el Termagant mirándose fijamente por un solo momento antes de que el Termagant fuera arrojado. A un lado por el poderoso estallido de ácido que se abrió paso fácilmente a través de la quitina y la carne del termagante. A un lado había 6 cucarachas frente a un guerrero tiránido y un rapaz, apoyados por 3 termagantes. Incluso con cientos de Zerglings y cientos de Ormagaunts intercambiando garras, el guerrero tiránido cargó de cabeza contra las filas de las cucarachas, y rociaron ácido sobre la gran criatura. El Ravener se había escabullido a un lado y flanqueado a las cucarachas distraídas, y las cortó con sus garras solo para encontrar que la armadura de las cucarachas era más dura de lo esperado. En cambio, una de las cucarachas se giró y saltó sobre el Ravener, derribando tanto a la cucaracha como al Ravener a un lado. Las cucarachas intentaron cortar en dos al Ravener con sus garras parecidas a hachas, pero el Ravener era la criatura más ágil. En cambio, el Ravener había logrado hundir sus garras en la cabeza de la cucaracha. El guerrero tiránido murió, disuelto por los interminables chorros de ácido, pero había matado a 4 cucarachas, y fue suficiente para que los termagantes atacaran a las cucarachas con sus armas. Sin embargo, los fleshborers no fueron tan efectivos. El rifle de púas solitario lo hizo un poco mejor, pero las cucarachas se vieron rápidamente reforzadas por más cucarachas e hidraliscos. Un grupo de 11 hidraliscos se unió a la refriega, formando una fila y disparando sobre el grupo distante de 20 termagantes que diezmaron a un gran grupo de serguesnos que se enfrentaban a un grupo un poco más pequeño de Ormagaunts y destripadores. Cientos de escarabajos barrenadores fueron disparados y destrozados a través de los serguesnos, y la fila de serguesnos casi perdió su impulso cuando los termagantes lanzaron una lluvia sobre los escarabajos. Una vez, los hidraliscos destrozaron a los termagants, los Zerglings abrumaron a su grupo oponente de Ormagaunts solo para enfrentarse a otro gran grupo de Ormagaunts, esta vez apoyado por un guerrero y un guardia de la colmena. Un guardián de la colmena era algo raro de ver, y el imperio aún no lo había encontrado, pero era una criatura poderosa. Era grande y llevaba un enorme biomorfo parecido a un arma. El cañón empalador disparó poderosas espinas sobre los Zerglings, ensartando a más de una criatura a la vez. Los hidraliscos respondieron de inmediato, cambiando sus objetivos, solo para ser atacados por los Genestealers que salían de los agujeros en el techo de la cámara. Sin embargo, los hidraliscos no eran inútiles en el combate cuerpo a cuerpo. Silbando de rabia, los hidraliscos se levantaron y atacaron con sus garras Sea-Blade, destrozando a los letales pero frágiles Genestealers. Por supuesto, las poderosas garras operadas por los densos músculos de los Genestealers fueron suficientes para matar a 7 de los 11 hidraliscos en unos momentos. Los rapaces saltaron desde la parte trasera de las filas para atacar a la guardia de la colmena, pero el guerrero tiránido fue inteligente. Dirigió a decenas de Ormagaunts y Genestealers para proteger su única arma pesada, mientras pedía a los Tyrant Guards que aplastaran las filas de Zerglings que masticaban las filas de Ormagaunts en el rincón más alejado de la cámara. 6 Raveners con biomorfos de Bowrer y de Atspiter entraron en la cámara y se lanzaron sobre un grupo de Zerglings y Roaches. A cambio, una docena de Zerg Beetles, los resistentes minitanques de la variedad Roach, cargaron contra los Raveners y los derribaron.
Luego, los Raptors saltaron sobre los Beetles para llegar a los Raveners. Genestealers estaban allí, sin embargo, y estalló la lucha de garras. Incluso cuando aparecieron dos Pyrobores, decenas de Pestilings salieron de uno de los tres gusanos Nidus y se dirigieron directamente a esos Pyrobores. Uno de los Tyranguars se movió rápidamente para interceptarlos bajo la orden del Tiranidu Arrior, pero incluso su cuerpo grueso y masivo no pudo resistir las oleadas de Pestilings, ya que, de hecho, las criaturas explosivas tenían consecuencias tan mortales. Aún así, la interferencia de la Tyrantguard permitió que Pyrobore creara un campo de muerte, matando a docenas y docenas de Zerglings y Roaches y permitió que más Termagants y Ormagauns se unieran a la lucha. Por supuesto, los Zerg no se quedaron de brazos cruzados. Los Slayers se unieron a la lucha. Liderados por un solo Command Slayer, dos Brawler Slayers usaron sus garras Warblade para cortar incluso a un Tyrantguard y cientos de Ormagauns. Tres Cerberus Slayers observaron a los tiránidos con sus tres pares de ojos antes de desatar una verdadera tormenta de espinas explosivas sionicamente. Luego hubo dos Pyros Slayers, la respuesta directa a los Pyrobores. Las criaturas de llamas de los dos enjambres se enfrentaron antes de cubrirse en llamas. La primera ronda fue una victoria para los Pyros Slayers, ya que eran mucho más resistentes a los incendios, pero los Pyrobores no se detuvieron. Cargaron, y cegados por su hambre, las criaturas lanzallamas tiránidas ignoraron su propia carne ardiente y mordieron a los Pyros Slayers. Los Pyros Slayers se retorcieron y se doblaron de dolor cuando las poderosas fauces ácidas de los Pyrobores devoraron la carne de los Pyros Slayers. Los Pyrobores murieron primero, pero rápidamente fueron seguidos por los Pyros Slayers, que fueron literalmente destripados por sus homólogos. La batalla parecía estar cerrada, aunque los Zerg estaban comenzando a hacer pequeños empujones. Luego vino Alena. En el momento en que apareció en la cámara, un extraño escalofrío recorrió la columna vertebral de cada criatura Zerg. Las criaturas Zerg dentro de la cámara no tardaron más de 3 segundos en sentir la abrumadora sensación de poder e intensidad. Los Zergesnos se alejaron más rápido. Los rapaces saltaron más alto. Las cucarachas escupieron más ácido y los fumadores llenaron la cámara con su smog ácido. Los hidraliscos dispararon sus espinas más rápido y más lejos, y con una precisión mucho mayor. Alena se rió entre dientes mientras agarraba el mango del arma del día. Era una lanza corta con el mango parecido a un hueso cubierto de venas palpitantes y cables nerviosos. El mango en sí solo medía alrededor de 1,5 metros, aproximadamente la mitad de su altura, y la hoja de metal Protoss era casi tan larga como el mango. La hoja tenía una curva suave hacia adentro alrededor del medio con un extremo recto y puntiagudo. La hoja ardía como si estuviera envuelta en llamas, excepto que era de color púrpura y la energía crepitante a su alrededor parecía sacudir el espacio a su alrededor. La reina bruja levantó su lanza en alto y gritó. Su voz resonó por toda la cámara y la atención de la nave colmena tiránida se posó instantáneamente sobre ella. El guerrero tiránido rugió, pero Alena ya estaba sobre él. Toby había parpadeado, al igual que los Stalkers of Protoss, pero era más que eso. En el momento en que él y Alena reaparecieron a escasos metros del guerrero tiránido, hubo un impacto posterior. La presencia psiónica de Alena siendo empujada repentinamente a un espacio desocupado fue suficiente para causar un terremoto. Como una explosión, montones de Ormagauns fueron lanzados hacia atrás mientras el guerrero tiránido tropezaba. Criatura lamentable, y tú me enfrentas. Rugió Alena cuando Toby pasó junto al guerrero y la lanza de Alena atravesó la cintura del guerrero tiránido. El impacto fue inmediato. La pérdida de la criatura Synapse provocó un frenesí incontrolado entre las criaturas tiránidas, que los Zerg rápidamente aprovecharon, siguiendo las órdenes de la reina bruja. Bajándose de Toby, Alena saltó sobre un Ravener y hundió su lanza en su cabeza, y con cuidado llevó su cuerpo que caía hasta el suelo. Un Genestealer trató de atacarla por detrás solo para que la feroz mandíbula de Toby le cortara la cabeza. Toby cargó contra una fila de Ormagauns mientras Alena bailaba. Bailó con la gracia de una bailarina y la letalidad de un templario oscuro. Su lanza de Warblade empoderada y descontrolada pareció estallar en una antorcha gigante y atravesó a todas y cada una de las criaturas, sin importar el grosor de su quitina. Un guardia tirano sintió ese efecto cuando Alena hizo 3 pequeños movimientos de su lanza hacia él, y aparecieron 3 enormes cortes en él, a través de su grueso caparazón. Un momento después, la criatura perdió la cabeza. Una cámara despejada, quedan cientos. Encuéntrame el corazón de este recipiente. ¿Quién gobierna este barco colmena? La nave colmena tiránida sabía que estaba en problemas.
Nunca se había encontrado con una especie tan similar a ellos en forma, comportamiento y ferocidad resuelta. No solo eso, no tuvo tiempo de estudiar esta nueva especie o devorarla, ya que la nave colmena estaba siendo atacada. El Ibefleet Behemoth se había encontrado con grupos de abordaje de esta galaxia. Los orcos habían invadido las naves colmena de la flota enjambre en sus cientos de miles repartidos en muchas naves colmena. Eran enemigos duros y sus genes de bioingeniería eran muy difíciles de utilizar. Los humanos y los marines espaciales también realizaron acciones de abordaje, pero en escalas mucho más pequeñas. Sin embargo, estas nuevas criaturas se parecían mucho a los tiránidos. En lugar de un pequeño número de unidades de élite como los marines espaciales o los grupos de abordaje un poco más grandes de los orcos, estos nuevos alienígenas sumergieron tubos en la nave colmena y luego vertieron millones de criaturas. Aunque una nave colmena tiránida estaba llena de millones de criaturas, la mayoría estaban inactivas y el enemigo era rápido. Demasiado rápido. Luego hubo algo más. Algo poderoso entró en las cámaras de la nave colmena. La nave colmena tiránida lo sintió. Un solo ser con un poder psíquico tan inmenso que hizo que toda la nave se estremeciera y temblara e hizo que el proceso de pensamiento de la pequeña parte de la mente colmena dentro de la nave se encogiera de terror. La nave colmena tardó un momento en recordarse. Ahora tenía dos emociones. Miedo y hambre. Temía a la criatura. Tenía hambre de la criatura. La nave colmena tiránida sabía instintivamente que si podía matar y comerse a esta criatura, tendría suficiente poder para volver a la flota enjambre principal y crecer aún más. La palabra clave era, sí. Algún tipo de comportamiento reactivo comenzó a aparecer. No era posible que engendrara un señor del enjambre, ya que esta pequeña nave colmena simplemente no tenía el material genético o la energía psíquica para engendrar tales cosas. Ni siquiera podía engendrar un Dimachaeron. Posiblemente podría generar un Tyranid Prime, el epítome de la cepa Warrior. Ya tenía un Genestealer Broadlord en forma inactiva y varios Lictors. Consideró que si podía transformar a un Tyranid Warrior en un Tyranid Prime a tiempo, podría matar a la poderosa criatura psíquica que se abría camino hacia el núcleo de la nave colmena. Se puso a trabajar. Alena frunció el ceño. Se sentía como si la nave colmena tiránida estuviera desviando más y más criaturas hacia ella. HMP, no es como si eso hiciera alguna diferencia de todos modos, murmuró mientras enviaba una ráfaga de rayos iónicos a un guerrero tiránido y lo hacía estallar. Incluso cuando la muerte de una criatura sinapse conmocionó a los tiránidos a su alrededor y los diminutos fragmentos de la criatura muerta cayeron sobre los tiránidos, los Alpha Raptors lideraron las oleadas de Sergesnos sobre los Ormagauns y Termagants. Pyrobores, Tyrannguards, Genestealers, Raveners e incluso un Carnifex no sirvieron contra los Erglings de Alena tan empoderados por su sola presencia. Por supuesto, cuando hubo algunos enemigos como un Carnifex, Alena agregó un poco más al campo del empoderamiento psiónico que resumaba naturalmente. Tener sus garras normales encerradas en Seablade fue suficiente para permitir que los Zerglings mataran a la mayoría de los enemigos, y tener ese Seablade convertido en Warblade fue suficiente para que 1000 Zerglings literalmente afeitaran el Carnifex en tiras de carne en un minuto. Luego estaban los Alpha Hunter Killers y los 500 Hidraliscos. Sacaron todo lo que sobrevivió a la primera oleada de Sergesnos. Sus espinas encerradas en el efecto Seablade fueron suficientes para perforar incluso el caparazón blindado de Tyrannguars y Hierodule. El enorme Hierodule, más grande incluso que un Carnifex, ni siquiera se acercó a Alena, ya que estaba salpicado por interminables corrientes de espinas de hidraliscos, incluidas las de los Cerberus Slayers. Los Alpha Hunter Killers dispararon espinas de efecto Warblade con un efecto explosivo psiónico, manteniendo el Hierodule atrás mientras se reducía. Luego vino el primer desafío que la nave colmena tiránida envió contra Alena. ¿Qué diablos es eso feo? Preguntó Alena mientras entraba en un gran corredor bordeado de huesos y cubierto de quitina. Había una gran criatura bloqueando el camino. Era una criatura fea con un cuerpo de aspecto duro, pero su característica clave era su enorme boca. Los Zerglings fueron a por él, solo para que la criatura abriera sus fauces y permitiera que extraños revestimientos internos con dientes recogieran docenas de Zerglings y se los comieran. Esos Zerglings fueron aplastados y masticados en un momento, y el impacto del ataque sorprendió incluso a la curtida Alena. «Wow, acabas de comer 32 Zerglings en 18 segundos. ¿En serio?» Toby rugió desafiante mientras la criatura tiránida gritaba de triunfo. «Bueno, quiero ver cómo me iría», murmuró Alena antes de ordenar a los Zerg que la rodearan. Toby protestó con gemidos y ladridos, pero Alena se mantuvo firme. Luego, cuando se acercó un poco más, la criatura tiránida hizo algo sorprendente.
Abrió la boca y una lengua con 3 garras salió disparada hacia Alena y la agarró. Tirada con tal poder y velocidad, Alena salió volando hacia la criatura y se la tragó. La criatura masticó y masticó tan fuerte como pudo. Desafortunadamente, debería haberse dado cuenta de que ninguna de las criaturas Zerg estaba siendo afectada por la aparente pérdida de su reina bruja. Pasaron unos segundos. El Aruspex de repente se detuvo y se estremeció de dolor como si le doliera. De repente, comenzó a crecer, o hincharse. Comenzó a crecer más y más, su caparazón incapaz de igualar el cambio de tamaño. Estallido. Como un globo, la criatura explotó. En medio de los restos humeantes estaba Alena encerrada en su esfera de escudo psiónico y sin ser tocada por los dientes de la criatura. Ella hizo un resoplido insatisfecho. Eso no fue muy difícil. Entonces algo más se apoderó de ella. El corredor se cerró sobre los Zerg, separando al enjambre de Alena, y las paredes del corredor se abrieron en un agujero y revelaron lictors. 11 lictors dispararon sus fleshhawks a Alena y al mismo tiempo aparecieron 4 Tyranid Warriors desde las aberturas en las paredes. Ahora, eso me gusta más. Separarme de mis secuaces y atraparme aquí. Bien, sin embargo, ninguno de los fleshhawks encontró agarre, ya que el escudo de Alena todavía estaba en su lugar. Lo sé, mi escudo está realmente dominado, ¿no es así? Preguntó Alena como si estuviera hablando con la nave colmena a su alrededor. Pero ¿sabes qué? Solo eres tú siendo débil. Los guerreros clavaron sus garras en el escudo de Alena, y comenzó a estallar lentamente a medida que el daño se acumulaba. Ahora, te mostraré mis poderes ofensivos. En el momento en que el escudo se hizo añicos, Alena se puso en movimiento. Enterró su lanza en la cara de un guerrero tiránido antes de usar su hombro izquierdo como trampolín para saltar sobre el guerrero que tenía al lado. Sonriendo locamente, Alena reunió energía en su mano izquierda y envió una lluvia de energía psiónica al cerebro del guerrero tiránido que montaba. La criatura sufrió un espasmo por un momento antes de cortar con sus garras a los 2 guerreros que se habían parado al otro lado del escudo de Alena. Alena controlaba al guerrero tiránido con la mano izquierda como si sujetara las riendas de un caballo, y agrupó un tipo diferente de energía en la palma de su mano derecha. Arqueando ágilmente su espalda para evadir un fleshhawk que vino a su garganta desde su izquierda, arrojó ese orbe de energía al ofensivo lictor. La criatura intentó evadirlo, pero ya era un poco tarde y sus patas traseras fueron atrapadas por el orbe de energía. El cerebro del lictor y cada célula nerviosa se frieron en segundos cuando el estallido concentrado de Sonic Storm amplificado por el talento natural de Alena se deslizó por su cuerpo en unos momentos. Alena convocó su lanza de nuevo a su mano derecha, y rápidamente derribó a un lado 2 fleshhawks más que venían hacia ella. Con el primer lictor muerto, los otros lictors se movían camuflados o en movimientos erráticos. Alena reunió otro orbe de tormenta psiónica y lo disparó al guerrero tiránido frente a su guerrero tiránido. La criatura se frió instantáneamente, y su guerrero y el último guerrero tiránido sobreviviente bajo el control de Ivemin lucharon con saña. Alena todavía tenía 10 lictors para luchar. Ella cortó su lanza en la dirección de 3 lictors cuyos caminos de salto se acercaron el uno al otro. Un arco de energía se formó a partir del corte y cayó sobre los lictors y de repente quedaron atrapados en un campo de hielo como si el arco de energía drenara la energía térmica de su entorno. El arco de energía golpeó la pared detrás de los lictors y una gran mancha de carne negra que sufría una congelación extrema apareció en segundos. Los 3 lictors estaban congelados. Sonriendo, Alena saltó de su Tyranid Warrior. Aterrizando justo detrás del guerrero, agitó su mano izquierda como si la azotara hacia los congelados lictors. El guerrero, todavía atado a las riendas, fue levantado y lanzado a una velocidad increíble hacia los lictors congelados y los hizo añicos. 2 fleshhawks la golpearon en la espalda, solo para ser derribados por sus alas. El último de los guerreros tiránidos, aunque gravemente herido, se abalanzó sobre ella. Alena extendió la mano izquierda e hizo un gesto como si estuviera arrebatando algo. El guerrero tiránido se detuvo y rugió de dolor cuando aproximadamente 2/3 de su pecho fueron arrancados y arrojados a un lictor que murió por el impacto. Con un enorme agujero en el pecho, el guerrero tiránido cayó muerto. Quedan 6 criaturas asesinas más, lictors, creo, murmuró Alena cuando vio docenas de Ormagauns y Reapers salir de la pared congelada rota por el guerrero tiránido arrojado. Apuntó su lanza a las criaturas menores y de la punta salió una enorme ráfaga de tormenta psiónica, quizás equivalente a la de 30 altos templarios usando sus poderes al unísono.
Sin embargo, esta claramente no fue una habilidad exigente para ella porque la usó por segunda vez en unos momentos contra la segunda ola de criaturas tiránidas, incluidos Ormagauns, Genestealers, Raveners y otros. Dos Lictors saltaron hacia ella con sus largas garras, pero ella evadió fácilmente sus ataques con movimientos ágiles de sus pies y los cortó con su lanza ardiente, cortando sus garras antes de enviar Sonic Storm desde la punta de sus dedos. El octavo Lictor había logrado en ese momento tomar su trasero y golpearla con todas sus fuerzas. Las dos garras del Lictor la golpearon con fuerza y dejaron una agolladura en su poderoso caparazón. Alena tropezó un solo paso antes de girar en el lugar y agitó sus alas hacia afuera. El Lictor se desmoronó en pedazos cortados horizontalmente. Este momento de distracción, sin embargo, permitió que una docena de Genestealers y decenas de Ormagauns y Termagants entraran en el corredor. Por suerte, fue en ese momento cuando el bloque creado por el propio corredor de carne fue desgarrado y chamuscado con plasma. Tobias de Elrond estaba allí parado sobre sus patas traseras y se parecía demasiado a un oso enfurecido con la boca llena de plasma. Rugiendo como una tormenta eléctrica, Toby lideró a los Zerg contra las criaturas que se atrevieron a atacar a su amo, la reina. Un haz de fuego de plasma, canalizado en un estrecho tubo de campo psiónico, golpeó a un Lictor, convirtiendo su cuerpo en cenizas en segundos y apartando a un Genestealer en su camino. Buen chico, Toby. Gracias por el rescate, aunque apenas fue necesario. Luego, el corredor se derrumbó, arrojando a los Zerg a una enorme cámara revestida de huesos unos pocos metros más abajo. La nueva cámara estaba llena de Genestealers por miles, y los Zerg estaban aturdidos. Ahora, esa es una buena trampa. Deberían haberla saltado hace un minuto, murmuró Alena antes de levantar su lanza. Toby rugió detrás de Alena, pero algo apareció detrás de él. Una enorme mano de garras barrió a Toby a un lado y lo envió a estrellarse contra 4 Genestealers. Alena se giró rápidamente para ver un Genestealer Broodlord en la forma más exagerada que la nave colmena tiránida lo modificó. Toby volvió a levantarse y cargó contra Broodlord, derribando a la gran criatura. Frunciendo el ceño, Alena vio que sus Alpaunter Killers formaban un muro de espinas contra los Genestealers y el resto de los Zerg continuaban inundando el corredor roto de arriba. Ahora, ese gran Genestealer no puede ser el remate de esta broma, ¿dónde estás? Un momento después, su pregunta retórica fue respondida por Tyrannid Prime escoltado por 6 Tyrannid Warriors, 4 Tyrannid Guards, un Exocrine y docenas de Raveners, así como un ejército de Ormagauns, Termagants y una avalancha de Reapers. La presencia del Tyrannid Prime comenzó a afectar a los tiránidos en la cámara, organizando sus ataques en oleadas coordinadas. Entonces la criatura rugió desafiante, mirando a Alena con una furia bestial. Alena se rió entre dientes y sonrió maliciosamente. Ahora eso es mejor. 4 Carnifexes aparecieron desde el otro lado de la habitación, pero los Zerg también tenían su propia respuesta. 2 jóvenes Ultralisks salieron del corredor de arriba, aterrizando justo más allá de los Alpha Hydralisks, y luego fueron seguidos por Command Slayer y otros Slayers. Fue un choque titánico entre casi 3000 criaturas tiránidas, incluidos más de 2000 Genestealers, que lucharon contra casi 1000 criaturas Zerg. La verdadera pelea, sin embargo, fue entre Tyrannid Prime y Alena, la reina bruja del enjambre Zerg. Los ojos de Alena brillaron y saltó hacia adelante. Voló y rápido, y golpeó a un guerrero tiránido con su cuerpo, saliendo de su espalda cubierto de tripas y sangre. Su lanza cantó y ondeó en el aire, cortando al Ravener y a un estúpido Tyrannid Guard. Fleshborers y devoradores fueron disparados contra ella en vano, y ella mató a 2 guerreros más y 4 Raveners. El Tyrannid Prime gritó cuando ordenó a los termagantes que la bombardearan con todo, y por un momento la detuvo y la ralentizó. Fue el momento en que actuó el exocrino. Incluso cuando el salto de Alena se ralentizó y hundió su pie izquierdo en la cabeza de otro guerrero, el poderoso cañón de bioplasma del exocrino disparó sobre ella y el pobre guerrero atrapándola con su cabeza rota. ¡Arc! Gritó Alena mientras volaba hacia atrás y era arrojada al suelo. El Tyrannid Prime gritó y oleadas de Reapers y Ormagauns se precipitaron sobre ella. Luego se enfrentaron a las tormentas psiónicas, en plural. Un total de 7 tormentas separadas se formaron alrededor de Alena y comenzaron a aumentar en intensidad, incluso quemando el suelo de carne y las paredes de las naves colmena. Luego, las tormentas se condensaron repentinamente en orbes y se reunieron alrededor de la hoja de la lanza de Alena. Levantándose y estirando un poco el cuello, Alena parecía ilesa. 7 orbes de Sonic Storm giraron alrededor de su lanza, y ella los arrojó todos al Tyrannid Prime.
Los Tyranids reaccionaron instantáneamente, lanzando Tyrannid Wards, Raveners y Tyrannid Warriors en los caminos de los orbes. Los humos tardaron casi un minuto en disiparse, ya que la intensidad de las tormentas psiónicas había sido suficiente para freír literalmente a todas las criaturas, no solo a sus sistemas nerviosos. En medio de los montículos de cenizas estaba el Tyrannid Prime, que había perdido una de sus Skitting Claws, pero aún sostenía la Bone Sword y un Lash Whip. Volvió a rugir un desafío a Alena, y ella obedeció. Ella bloqueó y desvió el golpe hacia abajo de Bone Sword, y envió una ráfaga de Disruption Beam similar a la de Proto Sentry pero mucho más poderosa. De hecho, arrancó un trozo del lado derecho del Tyrannid Prime, eliminando el equivalente a una costilla. El Lash Whip la golpeó en represalia, pero ella era dura. Los ganchos afilados de los látigos solo causaron un daño menor, pero la envolvieron, frenándola. El Tyrannid Prime le dio un cabezazo, haciéndola caer. Se levantó de inmediato con un gruñido y arrojó la lanza al Tyrannid Prime. La Bone Sword descendió y golpeó la lanza voladora. El terrible destello de luz fue suficiente para cegar incluso a la criatura más dura, y así el Tyrannid Prime quedó cegado y tropezó hacia atrás. Desafortunadamente para ella, Alena no se inmutó por completo por la luz cegadora. Simplemente caminó hasta el Tyrannid Prime y extendió sus alas. Te voy a destrozar, perra. Las garras en forma de gancho de las puntas de sus alas comenzaron a brillar en un peligroso color púrpura antes de hundirse en el pecho del Tyrannid Prime. Con sus alas enterradas profundamente en el torso del Tyrannid Prime, Alena agarró la cabeza de la criatura con las manos. Literalmente voy a hacer un trofeo de tu columna vertebral, criatura, y lo disfrutaré. Con un crujido enfermizo, Alena arrancó la cabeza del cuerpo junto con las espinas, y luego dejó que sus alas se extendieran una vez más. La sangre del Tyrannid Prime siendo destrozado fue inmensa. Excelente, murmuré mientras observaba el trabajo de Alena a través de los ojos de Toby, que acababa de masticar la garganta del Genestealer Broadlord. Hora de mi comida. Con un solo pensamiento, la inmensa forma encubierta de mi nave insignia se ensombreció sobre la solitaria nave colmena Tyrannid. Sentí que las fauces de mi nave se abrían con los colmillos de 100 metros de longitud imbuidos de Warblades. Las 350 lenguas de tentáculo dentro de las enormes fauces se estremecieron de emoción. Bien, ahora, es hora de masticar la grasa. Fin del capítulo 78.